ciertas políticas públicas con una carga ideológica muy particular y muy concreta. Ahí venimos con el feminismo, con la ideología de género, que ellos le llaman igualdad de género, ecologismo, y bueno, con premisas muy, muy lindas, muy bonitas, ¿no? Como acabar con la pobreza mundial. Pues, ¿quién no quisiera eso, no? Pero el punto es el cómo, cuáles son los medios que se van a emplear. Ahora va a haber libertad para los estados-naciones en el sentido de que ellos puedan deliberar cómo llegar a ese ideal tan bonito o van a tener que quedarse encasillados en lo que estos burócratas altruistas determinen. ¿Qué medios van a utilizar? ¿Qué medios van a emplear? Sigamos con el video. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque el Estado entonces se convierte en exactamente lo que los argentinos han votado para que no sea. 56% de la gente votó la idea de que aquí había que defender 3 derechos: libertad, propiedad, vida. Ahora, hoy estar, por ejemplo, lo que yo acabo de decir, que no existe un derecho humano a vacaciones pagadas, o podría poner muchos otros ejemplos, hoy eso sería, digamos, violatorio de los derechos humanos. Es decir, hoy ser libertario es estar por fuera del 95% de las definiciones de derechos humanos que esta gente da. Y cuando vos decís, ¿y quién lo legisló aquí? Bueno, no, en verdad es una cocina que está fuera de las dimensiones territoriales de nuestra patria, pero por algún motivo estamos, ¿no?, absorbiendo eso constantemente. Les voy a dar el ejemplo de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, bien, donde, fíjense, para mí es un calco de las Naciones Unidas en general. De hecho, ellos así lo asumen. El artículo 1 ya dice, dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional. O sea, lo que diga Naciones Unidas, pues la OEA lo tiene que asumir también. Por eso, insisto, Neddy decía hace un rato nada más, miren, la OEA a su vez está diciendo que expertos de la ONU dicen que tal cosa es un derecho humano. Y lo que decía la otra vez, ¿no? O sea, cómo la OEA está subordinada a la ONU y todas las naciones, principalmente de Latinoamérica, están subordinadas a la OEA. O sea, es una especie de jerarquía, ¿no? Pero de todas maneras la OEA obedece a lo que dice la ONU, lo que establece la ONU. Y sí, México está subordinado a esa cochina organización. Y lo mismo nos encontramos, por ahí tengo algunos documentos que hablan sobre, no, es que los jueces ya deben de aplicar esta visión, ¿no?, esta perspectiva de género al momento de juzgar estos casos en los que el hombre es el perpetuador, y ya te empiezan con esta narrativa feminista como si ya fuera un hecho, ¿no?, una realidad. Y ahí mismo está, ¿no?, luego establecido es, se presupone que el varón, por pertenecer a este sistema opresivo, ¿no?, siempre abusa de la mujer porque la mujer es una oprimida sistemáticamente, bla, 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 bla. O sea, las causas del homicidio en concreto, del maltrato en concreto, del secuestro en concreto, de la agresión en concreto, ya no se buscan, ya se presuponen, ya se da por sentado. Si no, usted busca aquí mismo en México qué es lo que se considera o cuáles son como los puntos, ¿no?, que ellos toman en cuenta para tipificar un feminicidio. Y básicamente es que el perpetuador sea hombre y la víctima sea mujer. Básicamente es eso. O sea, son una serie de piruetas mentales para terminar diciendo lo mismo: hombre opresor, mujer oprimida, ¿no? Siempre el hombre es el violento, siempre la mujer es la santa paloma que es perseguida sistemáticamente para ser exterminada, ¿no? Como dice Marcela Lagarde, el feminicidio tiene un agregado particular, ¿no?, que lo relaciono directamente con algo que es más grave, el genocidio. Es que son conceptos graves, o sea, comparar los genocidios que han tenido lugar a lo largo de la historia, como es la persecución de judíos en el nacionalsocialismo. No solo judíos, también negros, personas que no compartían esta visión política, ¿no?, esta visión ideológica del mundo. El comunismo, más de lo mismo. Ahí no tenían este aspecto racial, pero sí que tenían claros enemigos. Todo aquel que oliera medianamente a burgués, pequeño burgués, kulaks, chupasangre, etc., etc., pues a deportarlos, a darles muerte, a darles persecución, a encerrarlos, directamente a asesinarlos, o lo que se llamaba juicios de excepción. Bueno, aquí te va a juzgar quién. Bueno, el partido
en turno, ¿no? Los revolucionarios. ¿Y cómo crees que te van a juzgar los revolucionarios a ti que eres contrarrevolucionario? Y hay un libro muy interesante que se llama La Revolución Rusa, la tragedia de un pueblo. Otro libro muy bueno, El libro negro del comunismo. Con Hannah Arendt nos encontramos otra obra que va de este tema y lo profundiza, que se llama Los orígenes del totalitarismo. Hay varios libros. Un historiador ahora mismo, a ver si recuerdo, y un historiador muy bueno también que toca esos temas. No me viene el nombre a la cabeza. De él he leído artículos, no he leído, o sea, cosas que me encontré en internet. Pero igual, o sea, hay mucha data, ¿no? Entonces, comparar estos genocidios, pero abiertamente, abierta y expresamente, ¿no? Con decretos, con propaganda, donde se perseguía sistemáticamente a un grupo en concreto, con esto del supuesto feminicidio, ¿no? Como si los hombres nos hubiéramos organizado en patrullas así secretas, ¿no? Y estuviéramos así atrás de un árbol o arriba de un árbol. Miren, ahí va una mujer, a ella, ¿no? A por ella. Esto no sucede, pero vamos a seguir con el video. Miren ustedes, por ejemplo, el artículo 30. Dice, los Estados miembros, inspirados en los principios de solidaridad y cooperación interamericanas, se comprometen a aunar esfuerzos para lograr que impere la justicia social internacional en sus relaciones y para que sus pueblos alcancen un desarrollo integral, condiciones, bla, bla, bla. El desarrollo integral abarca los campos económico, social, educacional, cultural, científico, tecnológico. O sea, lo que están haciendo es duplicar burocracia. Tenemos burocracia para todo eso dentro del Estado, pues ahora en OEA tendrá que empezar a formarse distintos comités, distintos órganos que respondan a esto. Entre otros, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos consta de dos órganos. Uno de ellos es la CIDH, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y la otra es la Corte IDH. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Déjenme ustedes mostrarles algunos ejemplos. En primer lugar, miren ustedes lo que es el financiamiento, algo recién decía también Neidy. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para retomar la lectura de la videoreacción primera. Esta lectura del libro que les comentaba al principio, que se llama Camino de Servidumbre, del economista Friedrich Hayek. Abro cita. Eso es casi el último capítulo. La organización de los recursos del mundo en forma de instituciones más o menos autónomas que ahora encuentra apoyo en los lugares más sorprendentes, un sistema de monopolios reconocidos por todos los gobiernos nacionales pero no sometidos a ninguno, se convertiría inevitablemente en el peor de todos los bandidajes concebibles. Y ello, aunque todos los encargados de su administración demostrasen ser los más fieles guardianes de los intereses particulares colocados bajo su cuidado. Pues sí, básicamente lo que está haciendo aquí es pues una concentración de poder, ¿no? El monopolio de la ley, el monopolio del poder judicial, ¿no? Todos estos organismos que luego llegan e intervienen y se pasan por el rabo pues las legislaciones y las jurisdicciones de los estados-naciones. Y es un libro, pues, como comentaba la otra vez, ¿no? De principios, mediados de 1900. ¿Qué más dice aquí? El interventor de la oferta de una materia prima tal como el petróleo o la madera, el caucho o el estaño sería el dueño de la suerte de industrias y países enteros. Aquí es que Hayek hace un abordaje principalmente desde lo económico, pero el punto es el mismo, ¿no? Porque estos organismos internacionales, estos organismos suprestatales, como mencionaba Agustín Laje hace rato, también quieren gestionar, y encargarse de lo económico también. Entonces, de alguna manera también piensan monopolizar los mercados. Lo que se le llama como capitalismo, Klaus Schwab, no me acuerdo cómo le dice, pero no es un capitalismo de libre mercado, es un capitalismo de otra índole, es más corporativista. La misma Greta Thunberg que luego se codea con todos estos, con la ONU, ¿no? Que vaya a hablar con los multimillonarios, con los metacapitalistas ahí. La otra vez estaba escuchando una entrevista y ella lo dice abiertamente, que no, lo que hace falta es que haya un gran corporativo dirigiendo todo eso, un gran corporativo. No sé, eso me suena más a fascismo que otra cosa. Y la cosa curiosa es que luego esas personas son las que nos tachan a nosotros, que estamos en contra de esto, de fascistas, ¿no? Ultraderechistas. Pero si ellos mismos te lo están diciendo, si ellos quieren controlar la economía a través de las corporaciones, ese sistema se parece mucho más al fascismo de Mussolini o al fascismo de Hitler, ¿no? Por ejemplo, vemos todas las marcas importantes. Se tienen que adherir a la ideología de turno, ¿no? Ahora que estamos en el mes de junio de este supuesto orgullo gay, todas las metacorporaciones pintaditas con el arco iris.
No sé, es raro, ¿no? Y continúo con la lectura. Dice, al decidir el consentimiento de un aumento en la oferta o una reducción de precio y de la renta de los productos, decidiría si permitir el nacimiento de alguna nueva industria en algún país o impedirlo. Y pues imagínense, si les dejamos el poder a estos organismos supraestatales, lo mismo. ¿Usted se desarrolla? No, usted no. ¿No? Como por ejemplo, se viene con esto del cambio climático, el ecologismo, y no hay que ponerle ciertos impuestos a la gasolina, a la producción de esto y de aquello, porque contaminan mucho. Sí, los que compran esta narrativa y lo imponen en sus estados-naciones, ¿no? Y el que se jode, pues es el que menos tiene. Pero pregúntele a China a ver si está haciendo eso, a Rusia, ¿no? O sea, ¿de qué sirve implementar todo este tipo de medidas si al final del día quienes contaminan más no se le está imponiendo ninguna sanción? Unos se desarrollan, otros no. No, usted ya nos dimos cuenta que eso va a llevar a la crisis apocalíptica en 10 años, deje de contaminar. Mientras hay otras naciones que siguen empleando los mismos métodos tradicionales de producción de energía. No sean las Greta Thunberg a decir how dare you y ay, estás contaminando, vas a quitarme mi futuro. Y siempre vienen con estas. Hay también artículos, ¿no?, muy interesantes en los que se muestra cómo esto del apocalipsis climático tiene larga data, ¿no? Desde, me parece finales del 1800. No. Y siempre dan así como esos lapsos. No, en 10 años, en 20 años. Bueno, y siguen pasando los 10 años, los 20 años y no sucede nada. O nada como ellos lo vaticinan, digamos, ¿no? ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir con el video. Esto es de la CIDH, esa es la distribución entre fondos regulares y fondos específicos. El fondo regular es el que le viene de OEA, o sea, de los Estados americanos. El fondo específico, el verde, es el que le viene desde Google, pasando por la Fundación Ford, George Soros, Open Society Foundations, España, Suecia y distintos países que ni siquiera son de nuestro continente y que por algún motivo ponen allí dinero. Ya vamos a ver algunos de esos motivos. Bueno, también esto lo mencionaba en el video pasado. Es que son personas que pagan, financian, pero no adscriben a estas narrativas ni a estas políticas públicas. O sea, ustedes háganlo, nosotros no. Nosotros vamos a seguir. O sea, ustedes creen que todos estos multimillonarios que se reúnen en Davos y que van ahí como muy preocupados en las COP. No, ¿cómo se llama? La contaminación, ¿no? El CO2 que está lanzando el ser humano, los pedos de las vacas. ¿Ustedes creen de verdad que van a dejar de comer carne, de reproducirse, de consumir? Ellos no lo van a hacer. Es que estos 2 más 2 es 4, ¿no? O sea, no hay que ser ingenuos. Esa financiación y, como les digo, el que paga manda. Estas personas esperan algo a cambio, el que paga manda. ¿Y que están financiando? La justicia, una especie de justicia internacional. Ideológica, además, no velan por la verdad, ni velan por lo que ellos entienden por derechos, ¿no? Estas ideologías totalmente contrarias a la razón, a la verdad, como esa ideología de género, el feminismo, el ecologismo, que ya hemos dicho que hay muchos científicos que ponen de manifiesto sus quejas, ¿no? Su contraargumentación, para demostrar que no es un hecho, ¿no?, inamovible, que no, es que el ser humano es el que ha contaminado tanto, que miren el clima, cómo está hoy día. Durante la Edad Media hubieron este tipo de cambios, y no había revolución industrial. En un estadio particular también durante el Imperio Romano, lo mismo, un calor infernal. O sea, ¿y qué pasa ahí? Ahora, es lo que se tiene registro históricamente, con algunos documentos. Las estadísticas son un poco más rigurosas, ¿no? Con un método científico moderno, pues mucho menos. Ahora, toda la data que no tenemos recopilada, o sea, ¿cómo sabemos que previo a eso, que desconocemos, también hubo este tipo de cambios tan drásticos? ¿Y cuáles fueron las causas? Porque ahí no existía la revolución industrial, ni el capitalismo salvaje, nada de eso. Pero bueno, sigamos. Bueno, aquí por más dudas, aquí está un detalle donde ustedes pueden ver cuáles son las siglas de las organizaciones que están financiando nada menos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y esto es a su vez el informe último que está publicado del año 2022 de la Corte, donde tenemos también una proporción alevosa de fondos excepcionales, o sea, de fondos de agentes que no son parte de OEA. Vamos a ver algún ejemplo. Miren esto. Este es un informe, si mal no recuerdo, del año 2015, que se titula Violencia contra personas LGBTI de la CIDH. ¿Bien? Miren ustedes algunas de las cosas que dice.
Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo y género y la misoginia. Toda una terminología que no tiene absolutamente nada que ver con los problemas que nosotros tenemos. Pero esta gente impone este tipo de terminología que el 99% de los pueblos no sabe ni siquiera qué demonios significa y van a operar sobre esa base. Y algo más, ¿no? Así como bien apunta Agustín Laje, la mayoría de la gente no tiene ni idea de esto, no tiene ni puta idea de esto, porque no son parte de las problemáticas que viven día a día, como puede ser aquí en México la delincuencia, el crimen organizado, la violencia, la inseguridad, la falta de transparencia en el sentido de la política, etc, etc. Hay muchos otros problemas. Muchos otros problemas. Y vienen a imponer esto, ¿no? Como no, esto es prioridad, la heteronormatividad y las violencias trans y no sé qué cosas. Y ya de vuelta manden presupuestos que esas personas las asesinan y las matan y las violentan por el hecho de ser. Se hace una investigación, pues vaya usted a saber. O si se da por presupuesto, pues estamos en un grave problema, ¿no? Dentro de esa comunidad, la otra vez estaba viendo también una entrevista que le hacen a 2 personas ex homosexuales. Nos cuentan que la realidad dentro de esos colectivos no es tampoco miel sobre hojuelas. Mucha promiscuidad, mucho uso de drogas, alcohol, excesos. Que realmente ese apoyo, ¿no?, que uno necesita como ser humano, ese contener al otro, no existe. O sea, hay otras realidades de las que no se hablan. Y gracias a estas personas valientes que se animan a hablar, es que sabemos un poquito más de cómo se mueven dentro de esos colectivos. No es amor es amor, no es tolerancia, no, aquí fíjense que lo que mata al ser humano, lo que provoca que haya violencia en la pareja es la heteronormatividad, es la heterosexualidad por sí misma, ¿no? Yo he visto así, esos como publicaciones también desde páginas de lesbianas, de LGTBQ y más, ¿no? La heterosexualidad mata. Ah, caray, está complicado, ¿no? De vuelta se está viendo, sobre todo al varón, ¿no?, como el principal enemigo a vencer, el hombre blanco, cristiano, y ya empiezan con esas narrativas. Y creo que también la gente adscribe esto, o sea, cuando lo ve así como rápidamente, dice, no, pues es que sí es verdad, ¿no? Está mal que maten homosexuales, o está mal que maten a transexuales. Sí, evidentemente está mal, pero la carga ideológica está ahí, ¿no? Que hay una especie de cosa sistemática, heteronormativa, que no sé qué cosas. O sea, hay mucha gente que por buenista y por no informarse, le da su voto a los políticos que vienen de buenistas, de bonachones. Por eso es importante informarse. Es importante los 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora que usted tenga libre, pues por lo menos escuche una conferencia de personas como Agustín Laje. Digo, hay muchas personas que están haciendo una gran labor hoy día. Si no, pues agárrese un libro, descárguese, métase ONU, así, googleale y vea todas las políticas públicas que se empiezan a implementar. Foro Económico Mundial, para que no se quede con la tontería que luego se dice desde algunos espacios progresistas o izquierdistas. No. Esas cosas son teorías de la conspiración. No, señor. Si ellos mismos utilicen esas terminologías, agendas globales, agendas mundiales.